un cordial saludo a todos los partícipes de la clase número 11 de nuestro curso de logística integral. Una clase que ya nos deja muy cerca de cerrar el curso, del cual espero en la próxima sesión tenerlos a todos para dar un cierre decoroso a nuestro curso de logística. Espero todos conectados, donde haremos, pues, obviamente que el desarrollo del último tema y quizás una pequeña aproximación a todo lo que fue el desarrollo del curso, las temáticas, los objetivos del mismo. Pero por hoy vamos a ver parte, digamos que importante de lo que es la gestión logística, perdón, que es los medios de transporte para poder cumplir con los objetivos de la logística. Nosotros los objetivos, casi que en todas las clases los repetimos, que decimos el objetivo de la logística es entregar el producto indicado en el tiempo, en los tiempos precisos, en el momento también indicado, bajo unas condiciones pactadas en las cantidades apropiadas o indicadas, y todo esto a un menor costo, cada vez optimizar los costos. Y precisamente eso es lo que busca el transporte en la logística, y en ese transporte de la logística existe la combinación de diferentes medios de transporte para ser competitivos logísticamente. Sobre todo una competitividad principalmente en dos aspectos importantes, en dos variables importantes dentro de la competitividad logística, y es el tiempo de respuesta que yo tengo para transportar, y dos, los costos que eso me llega a generar en el proceso logístico. Entonces, esto se llama transporte multimodal. Hoy vamos a ver transporte, qué es el transporte multimodal, las características, tipos de transporte multimodal, algunas ventajas de la logística de ese transporte multimodal, incluso vamos a ver algunas desventajas que también se pueden llegar a presentar. Veremos entonces como tema principal la logística del transporte multimodal. En esa logística es importante saber en qué consiste la logística del transporte multimodal. Por multimodal podemos entender que involucra distintas formas o distintos modos de transportar. Eso es transporte multimodal. La manera de ejecutar un proceso de transporte involucrando diferentes o distintas formas o diferentes modos de transporte. Conoceremos más sobre este tipo de logística, vamos a ver los beneficios, vamos a ver algunas características que se da para ese transporte multimodal. Entonces, tratando de definir qué es el transporte multimodal, decimos que es el uso, como ya lo hemos mencionado anteriormente, de distintos medios de transporte para llevar a cabo el envío de materiales, insumos o productos de forma rápida y eficaz. Eso es, que yo pueda llegar a utilizar diferentes medios de transporte buscando siempre, ya dijimos que transportamos materiales, transportamos insumos o mercancías, productos terminados. Y en ese transporte multimodal, lo que se busca es atender con prontitud al cliente interno, cliente externo, da lo mismo, atender al cliente con prontitud. Por lo tanto, buscamos un medio o la combinación de diferentes medios de transporte que nos brinden esa rapidez y esa eficacia. La logística de transporte multimodal consistirá en todos aquellos procesos que deben gestionarse para asegurarnos de que la mercadería llegará al punto de partida, al de entrega, desde el punto, perdón, de partida al de entrega, de una forma eficiente. ¿Qué es eficiencia? La utilización racional o el uso racional de cada uno de los recursos que intervienen en este proceso de transporte, específicamente hablando del transporte multimodal. Eso es poder llegar a establecer una logística de transporte que pueda llegar a establecer unos procesos, que se gestionen esos procesos para que desde el punto de partida lleguen al punto final o al punto destino de una manera eficiente. Pero, ¿qué es un servicio entonces de transporte multimodal? Ya dijimos el transporte. Ahora, ¿qué es el servicio? El transporte multimodal es un tipo de transporte combinado que
en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes. Es decir, con solo dos medios de transporte que yo utilice, ya estaríamos mencionando un transporte multimodal. No necesita participar 5, 4, 6 medios o tipos de transporte. Con dos nomás ya podría decir. Lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de comercio internacional. No necesitamos involucrar 10 países. Con el hecho de que tengamos una relación con un país o dos países, por lo menos, un país aparte del país de origen, ya podremos mencionar de que estamos hablando de comercio internacional. Ya podemos hablar que estamos hablando de exportaciones, así sea un solo país. Y ya podemos hablar también de transporte multimodal, así estemos utilizando apenas dos tipos de transporte. Entonces, mediante un único contrato de las partes, para que en el caso de que se utilicen como servicio de transporte multimodal a un operador logístico, y decimos que ese operador se encargará de articular los diversos medios de transporte para realizar una entrega puerta a puerta. ¿Qué quiere decir? Hoy en día hay operadores logísticos que obviamente son mucho más competitivos que nosotros como productores o como comercializadores de productos, son más competitivos en la logística. Dice un dicho, zapatero a tus zapatos. Entonces a veces resulta mucho más competitivo contratar a un tercero, a un operador, que ejecutarlo por nuestros propios medios. Del computador. Luz Pásamelo Sánchez, gracias Luz Sánchez por mantener el micrófono apagado. Entonces decimos que en un ejemplo básico vamos a poner como en contexto una idea de que un producto sale de Miami a través de un buque hacia Barranquilla. Cualquier producto que ustedes imaginen. Sale desde Miami hacia Barranquilla por un buque de carga. Eso ya es un transporte marítimo. Estamos utilizando buques, o cuando se utiliza minibuques, ya vamos a ver, hace parte de ese transporte marítimo, es decir, por vía de mar. Después llega de Barranquilla, donde fue recibido ese producto, llega a Puerto Berrío por una barcaza. No, profe, pero eso es agua también, ¿no sería marítimo? No, cuando se utiliza algún tipo de lagos, algún tipo de ríos, pues eso se conoce como el transporte fluvial. Y ese transporte fluvial es otro tipo de transporte, no es igual un buque o un mini buque a una barcaza. Entonces ya estamos hablando de una combinación de dos tipos, hasta ahí ya sería un transporte multimodal. Pero sigue, decimos que de Puerto Berrío, según este ejemplo, sale por tren, es decir, por un transporte ferroviario hacia Medellín. Un tercer medio de transporte esta vez por tierra, por ferrocarril. Y viene al final de Medellín a transportarse, digamos que hacia Bogotá, en camión, que es otro transporte terrestre. Estamos hablando, no, profe, pero es que el tren y el camión, los dos son transportes terrestres. Ya vamos a ver que también son, aunque son terrestres los dos, hacen parte de diferentes tipos de transporte. Entonces, acabamos de ver un ejemplo donde inicia en Miami, llega a Bogotá, pero se utilizaron por lo menos 1, 2, 3, 4 tipos de transporte diferentes. Eso es un transporte multimodal. ¿Qué características tiene? Que emplea más de un tipo de transporte, ya lo hemos dicho, para el traslado de mercancías. Entiéndase mercancías por insumos, por materias primas, por productos terminados o mercancías. El transporte multimodal puede darse tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, ahí en el ejemplo decíamos que venía desde Miami, pero yo también puedo eliminar Miami y decir que de Barranquilla sale en barcaza sale en camión, y con esos dos nomás ya podemos darnos por bien servidos si queremos identificar como un transporte multimodal. Y se está dando de esa manera, ¿por qué? Porque quizás es más rápido o es más eficiente. ¿Por qué uno no utiliza transporte multimodal? Por conocer el paisaje. Uno lo utiliza es porque realmente tiene un impacto en los costos o tiene un impacto positivo en los tiempos de respuesta, tiempos de transporte. Entonces, dice que no solo se combinan transportes de distintos tipos, terrestres, marítimos y aéreos, sino también se pueden combinar con transportes dentro del mismo tipo, como lo que les decía,
en tren y camión o tractocamión. Los dos son terrestres, pero a su vez son de un mismo tipo, pero diferente modo de transportar. El transporte, otra de las características de mercancías, dice que puede realizarse utilizando un solo contrato de ruta. Muchos operadores logísticos hacen que te reciben el producto acá en Miami y te lo entregan acá en Bogotá. Se encargan absolutamente de todo. Por eso dice que con un solo contrato, por ahí decíamos anteriormente, tienen la posibilidad de que establezca el operador cuáles son sus rutas, cuáles son sus medios y tipos de transporte, pero terminará entregándolo en Bogotá una vez recogido en Miami, haciendo como énfasis en que es un transporte puerta a puerta. En cuanto a tipos de transporte, encontramos el transporte marítimo. Es un transporte multimodal que consiste en hacer uso tanto de minibuques de carga para recibir mercancías en puertos pequeños, como de buques de gran tamaño, de gran envergadura para trasladar mercancías en viajes, sobre todo utilizado en viajes intercontinentales. Esa es la idea de este transporte marítimo, poder llegar a establecer un medio de transporte, un tipo de transporte que sobre todo es muy económico con relación a otros medios de transporte. Viene el transporte terrestre. Suele involucrar tanto el transporte por carretera como el transporte por ferrocarril. Existen múltiples países donde el transporte por ferrocarril de materiales como recursos mineros suele ser más barato y más eficiente que el transporte por carretera. Debido a esto, suele usarse el transporte en ferrocarril hasta cierto punto y luego es complementado con transporte por carretera. De pronto, hablar hoy en día, y hablábamos de una logística 4.0, adherida a la cuarta revolución industrial, y hablar todavía, profe, de lo que es el transporte por ferrocarril, eso no es como obsoleto ya ese medio o ese tipo de transportar productos o mercancías. Pues les comento, muchachos, que aún algunos países, y de hecho en Colombia se utiliza en menor medida, pero todavía se hace uso del transporte ferroviario. ¿Por qué? Porque resulta mucho más económico poder transportar mercancías. En algunos casos se hace incluso no solo económico, sino también rápido, aunque no lo creamos, dadas las contingencias que se dan por carretera, mientras que por los transportes vía ferrocarril no tienen como mucha contingencia. Entonces sí se aplica en ese transporte terrestre, cada vez de pronto con menor arraigo, pero se utiliza. En esos tipos de transporte también está el transporte aéreo. Sin duda, es la opción más rápida, pero también es la más cara. Su principal ventaja es la disponibilidad y su rápido tránsito en las entregas, pues puedes llegar a enviar una mercancía a cualquier parte del mundo hasta en un solo día como tiempo de entrega. Entonces, el transporte aéreo es supremamente competitivo en cuanto a tiempos de entrega y es muy, digamos que tiene muchas falencias, muchas desventajas con los demás tipos de transporte por temas de costos. Pero se tomarán las decisiones con el cliente. Yo les decía a un grupo, vamos a imaginar que tienes una parte de mantenimiento, un repuesto que viene desde Alemania, si se quiere pensar, desde Alemania hasta Bogotá, y que tengo el proceso completamente o totalmente detenido, ¿sí? O el flujo de producción por falta de ese repuesto que sufrió una avería. No tenía un stock, quizás no hubo gestión de compras, no nos interesa. No hay el repuesto y tenemos que importarlo. Pero traerlo de Alemania, ese repuesto, me conlleva, digamos, si lo traigo por transporte marítimo, vamos a asumir que lo traemos en mes y medio, ¿sí? Con todos los trámites y todo lo que hay que hacer y todo el transporte después por carretera. Pero si lo traigo en avión me llega en 4 días, también con todos los ajustes y cosas que haya que hacer. Pero ahí viene la maravilla, porque uno diría, bueno, pues yo traigo un avión que vale en 4 días, la pérdida va a ser mucho más solventada, va a ser de menor cuantía.
por detener el proceso. Pero entonces yo te diría, listo, si lo traigo por mar, te cuesta $100, pero si te lo traigo en avión, te cuesta $300. Tú tomas la decisión. Y eso hace parte de las decisiones a tomar en ese transporte multimodal o en ese tipo de transporte a utilizar logísticamente, que habrá un costo-beneficio y haremos nuestra propia cálculo matemático. Ahora, puede que en algún momento se diga, no, yo prefiero pagar $100 y que lo traigan por mar y me espero el mes y medio porque no me afecta los tiempos de entrega y sacrifico ese tiempo para no incurrir en sobrecostos. Está bien, pero todo hace parte de las decisiones que se toman. Entonces, el transporte multimodal tiene algunas ventajas. Decimos que una, se reducen los plazos de transporte, pues siempre que se utilice un transporte multimodal utilizando diferentes tipos de transporte es con un objetivo. Siempre que se utilicen diferentes tipos o medios de transporte va a ser persiguiendo una optimización, bien sea en tiempos de entrega o bien sea en costos. Esto es posible, decimos, Antonio, gracias por tu micrófono apagado. Esto es posible ya que se elige la combinación de transportes que sea más rápida. Se reducen los costos, pues también es debido a que se emplea la combinación de transportes buscando cuál es esa combinación más económica y se reducen los tiempos de carga y de descarga. ¿Por qué? Porque también está pensado y planeado el tipo de transporte dado el tipo de mercancía y asimismo puedo llegar a que esas tareas de carga y de descarga tomen menos tiempo según como las planifique en ese transporte multimodal. También como ventaja es que disminuye la tasa de robos y daños. Una de las grandes ventajas del transporte multimodal es que las primas de seguros son mucho menores y esto le brinda competitividad a los exportadores. Cuando hablábamos de un operador logístico, cuando hablábamos de un contrato completo, puerta a puerta, también no solo estamos haciendo una transferencia de costos, sino también de responsabilidades. Es también una ventaja la simplificación de documentos requeridos. Si bien uno podría pensar que emplear diversos tipos de transporte pone más documentos para cada uno de ellos, lo cierto es que la documentación a veces está unificada dentro de dos medios de transporte o dos tipos de transporte. Pero como todo tiene sus pros y sus contras y tenemos algunas desventajas de utilizar transporte multimodal. ¿Cuál es la primera? Mayores requerimientos de seguridad. ¿Por qué? Al emplear distintos tipos de transporte, es más probable que diversas autoridades de terminales, puertos o de rutas, entidades, no sé, en pesquisas de seguridad que hagan la policía, en fin, puedan hacer más inspecciones de la mercancía. Y estas inspecciones, pues, pueden resultar a veces engorrosas, pueden generar retrasos, pueden generar algunos inconvenientes, porque hay mayores requerimientos de seguridad. Yo ahora les digo, ¿cuál sería en ese ejemplo que colocábamos de una parte de mantenimiento que venía desde Alemania? No es igual tomar que ese producto sea cargado en un avión y llegue directamente a Bogotá. Ahora pensemos en que ese producto fue cargado a un buque, ese buque llegó a puerto, de puerto fue trasladado a un camión y el camión viene desde puerto hacia Bogotá. Vamos a asumir que solo hay esos dos medios de transporte, dos tipos de transporte o dos medios. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál va a estar sometido a mayores controles? ¿El que viene en un avión o el que utiliza diferentes tipos de transporte? Entonces, hay también unas limitaciones legales. Es posible que existan limitaciones legales y operativas debido a algunas normas internacionales de transporte, sobre todo pensando a veces en algunos productos específicos que tienen aspectos legales para poderlos transportar de manera controlada, de manera segura. ¿Quiénes pueden llegar a intervenir? Acá, en los actores que están dentro de lo que es el transporte intermodal o multimodal, no quiero que tanto podamos llegar a sacarnos pues canas de pensar en que deben sí o sí estar todos esos actores. Puede que en algunos no estén todos,
estén tres actores, dos de ellos. Pero algunos actores sería, uno, el cargador, que es persona o compañía que confía a terceros, una agencia, un tránsito, operadores de transporte o transportistas, el cuidado de las mercancías con tal de ser entregadas al destinatario. El mandante, persona física o persona jurídica que confía a un tercero la realización de ciertas actuaciones dentro de lo que es transporte de mercancías. Destinatario, persona encargada de recoger la mercancía, y vienen dos, digamos que dos operadores ahí logísticos. El transportista puede ser un tercero, que es persona responsable del movimiento de mercancía, ya sea directamente o a través de una tercera parte si también llegase a subcontratar. Y viene el subcontratista, tercera parte, a la que el transportista ha encargado de la ejecución del transporte completamente o solo o una parte del mismo. Estos son algunos actores, algunos pueden estar cambiando de acuerdo a la posición en que se encuentra la organización, sí. Pero lo que sí no cambia es el diagrama de responsabilidades de lo que es el transporte multimodal. Uno, parte del dueño de la carga o expedidor. Es el primer responsable de su mercancía, pero a partir de que encarga a un operador logístico, ese operador de logístico o de transporte multimodal tendrá que velar por la seguridad y qué responsabilidad tiene, bien sea que utilice transporte terrestre, transporte fluvial, transporte marítimo, transporte férreo, transporte aéreo y todos los servicios conexos que lleve el transporte que ha elegido, la combinación de transportes que ha elegido. Esto debe estar bajo una responsabilidad, debe tener un documento de transporte multimodal para poder ejecutar el proceso de una manera segura y de una manera confiable. En esas responsabilidades, decimos que la responsabilidad en la coordinación de la operación de transporte, viene la responsabilidad sobre la carga y todo recae, insisto, sobre el operador de transporte multimodal. Hace parte de la responsabilidad del operador de transporte multimodal. Bueno, aquí en estas responsabilidades es importante tener en cuenta de que ahí viene el costo-beneficio. A veces yo puedo llegar a ceder, ¿sí? O hacer una transición de los costos de lo que me puede llegar a generar a mí por mis propios medios transportar una mercancía, pero también es importante ver que la responsabilidad ya no es mía. Si yo contrato a un operador logístico y le entrego a conformidad, él tendrá que entregarme a conformidad también las mercancías que están bajo su custodia. Para ese transporte multimodal existen varias, hay unas cajas móviles o hay unos contenedores que son también cajas para transportar mercancías suficientemente resistentes para su reutilización, habitualmente apilable y dotada de elementos que permiten la transferencia entre modos. ¿Qué son los elementos? Que puede de una manera fácil pasar de un buque a un tractocamión, pasar de un buque a un tren, si es que se llegase a utilizar. Pero la facilidad, dado los mecanismos que tienen estos contenedores, pues hace que se reduzca la manipulación de mercancías. Se considera el contenedor un elemento unificador y básico de transporte multimodal, dado que se utiliza en todos los tipos o todos los modos de transporte. Y para que se dé el transporte multimodal, también necesitamos una infraestructura. Entonces ya vimos, caja móvil o contenedor también hace parte de los elementos. También puedes llegar a hacer estivas o pallets, pero no vale la pena repetirlo. Pero aparte de ello, aparte de la estrategia, aparte de conocer el transporte, es importante conocer algunos aspectos de infraestructura. Uno son los centros de transporte. Son plataformas logísticas centradas en el transporte por carretera, cuentan con un área logística bien consolidada y un área de servicios completa. Estos centros de transporte puedes encontrar desde hoteles, restaurantes, mantenimiento o talleres de mecánica para vehículos, y son centros dotados para que pueda tener, digamos que una facilidad
en cada uno de los procesos y operaciones logísticas en el centro de transporte. Viene centros de carga aérea. Son plataformas especializadas en el intercambio modal aire-tierra y el tratamiento de mercancías de carga aérea. Por eso se llaman centros de carga aérea. Y entonces el área multimodal, que podría ser conocida como una terminal de carga general, ocurrieron integradores. ¿Por qué integrador? Porque estábamos integrando las dos partes, tanto lo que es el transporte aire como el transporte tierra. Viene una zona logística de segunda línea dentro de ese centro de carga aérea que viene por almacenamiento para transitorios o zona de servicios unitarios. Viene la infraestructura del transporte multimodal. Otra de las infraestructuras son las SAL, zonas de actividades logísticas, muy similares a puertos, ¿sí? Que son plataformas que albergan actividades de segunda y tercera línea logística, generalmente dedicadas a mercancías marítimas. Es como un centro, por decirlo de alguna manera, de acopio dentro de lo que es el transporte de mercancía marítima. Vienen zonas de actividades logísticas SAL que también pertenecen a esas zonas, las conocidas como las zonas francas. ¿Qué es una zona franca? Es una parte delimitada del territorio nacional en la cual las mercancías que en ella se introducen se consideran fuera del territorio aduanero nacional con respecto a los derechos y tributos de importación y no están sometidos al control habitual de la aduana. Las zonas francas son, digamos que también se podría decir como un centro de acopio especial que se considera que no está dentro del territorio nacional. Profe, pero ¿cómo así que no está? Si ahí está el pedacito de tierra indicando que esa es la zona franca. Sí, pero por lo menos dentro del territorio aduanero no se cuenta que el producto esté en territorio nacional. No hace parte del territorio nacional. Entonces las zonas francas dan algunos, digamos que hay algunos acuerdos tributarios con quienes operan en las zonas francas y esos acuerdos tributarios hacen que para aspectos de industriales o de comercialización de productos, tienen algunos, digamos que algunos impuestos o algunos tributos diferentes a los establecidos para la importación por cualquiera otra de las zonas establecidas. Zonas de actividades logísticas también están depósitos francos y depósitos aduaneros. Parecido a las zonas francas que veamos, el depósito franco es un local cerrado, señalado dentro del territorio nacional y autorizado por el Estado, en el cual se considera que las mercancías no se encuentran tampoco en territorio aduanero, pero es más para depósito. En las zonas francas hay procesos industriales o procesos de comercialización. El depósito es apenas para almacenamiento. Y los depósitos aduaneros, que hay muchos que por dado algún vencimiento de términos o algún, no sé, dificultad de legalización o de nacionalización de un producto, va a estos depósitos aduaneros, que son locales destinados a almacenar mercancías solicitadas en régimen fiscal de depósito y que posteriormente serán destinadas a otros regímenes o operaciones aduaneras. Viene dentro de esa infraestructura algo que se conoce como puerto seco, que es una terminal multimodal situada en el territorio de un país y que dispone de un enlace directo con un puerto marítimo. Esto se llamaría puerto seco. Casi siempre es como esa conexión que hay con el puerto marítimo, bien sea a través de ferrocarril o de carretera. Hay un pequeño video que quisiera mostrarlo. Aunque, bueno, este pequeño video lo invito a que lo revisen. Está en plataforma. Son 3 minuticos que resume lo que es el transporte multimodal. No dejen de verlo. No lo voy a poner a rodar ahorita, dan las condiciones de tiempo que ya nos faltan. Entonces, ahí queda en la presentación. Veremos, para ir cerrando, todo esto que hablamos del transporte multimodal hace parte de la evolución logística, sobre todo en el comercio internacional, que es donde más se aplica el transporte multimodal. La evolución, decimos que la logística
Ya vimos la historia de la logística y esa ya sabíamos que venía de lo que era una necesidad del hombre, que era sedentario, que después pasó por algunas necesidades militares, que eso fue generando evolución industrial y esa evolución de la industria generó también evoluciones logísticas, estableciendo rutas y estrategias y competitividad. Todo esto ya, esa historia no la conocemos. Por lo menos sé que ya se las di a conocer en las primeras clases. Pero hay que ver que esa evolución de la logística se ha dado con tal dinámica y de tal trascendencia hasta convertirse en una disciplina de importancia central para toda la empresa manufacturera, así como también resulta vital para definir las políticas y estrategias de comercialización, bien sea de orden nacional o de orden internacional. Y lo decíamos también en una de las clases, la logística establece digamos que un grado de competitividad tan importante que nos puede llegar a situar en una ventaja comparativa solo desde los aspectos logísticos, ¿cierto? Dábamos valor agregado solo desde los procesos logísticos también. Entonces, ¿cuál es la logística en el comercio internacional? Pues es un sistema que integra precisamente las funciones de producción, las funciones de comercialización y de distribución física para la gestión estratégica del abastecimiento, movimiento y almacenamiento de inventario de insumos y productos terminados, con el flujo de información también obviamente que requerida en una operación de comercio internacional. Eso es la logística en el comercio internacional. En esa logística del comercio internacional decimos que es en definitiva, una ciencia. La logística es una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que compone una cadena logística. Los eslabones básicos, ¿cuáles serían? Aprovisionamiento de materias primas, hace parte de la logística integral, si ustedes recuerdan. Almacenaje y manipulación es la logística interna. Y la logística de salida, que era la logística de despachos o de distribución. Tenemos 4 elementos de la logística integral. Ahí nos falta apenas una logística inversa que veremos en 8 días o en la siguiente sesión, pero ahí estaría completo lo que era los eslabones de la logística integral. Por lo tanto, decimos, la red de la cadena logística en una empresa está formada por proveedores, centros de producción, almacenes o plataformas y clientes. Esta relación la vimos también desde la primera clase que tuvieron conmigo. La primera sesión decíamos, tenemos que dentro de lo que es la gestión logística, mantener un flujo de información no solo de mercancías, de productos, hacia dos, o sea, de la empresa hacia, digamos que con 2 partes interesadas importantes. Uno, los proveedores, que eran el abastecimiento, y 2, los clientes para despacho y atención al cliente a través de la comercialización de productos o servicios. Entonces, vea que esa cadena logística sigue hablando de proveedores, centros de producción, almacenaje o plataformas y clientes. En la logística del comercio internacional les decía, para ya ir como cerrando los términos, que había un operador logístico. ¿Pero qué es un operador logístico? Es alguien que ofrece una gama de servicios amplios desde la distribución física, el almacenaje, la gestión de stocks o de inventarios, la facturación o el merchandising. En definitiva, ofrece operaciones de transporte de consolidación y organización de rutas, operaciones auxiliares como despachos, aduanas, gestión de las operaciones de tránsito, y tiene unas ventajas: una economía de inversión, una transferencia de costos, un servicio y una flexibilidad. Utilizar operadores logísticos a veces resulta muy provechoso para las organizaciones. Lo decía hace un momento, zapatero a tus zapatos. Entonces, un operador logístico ya conoce toda la documentación para poder importar algún tipo de producto, de mercancía, conoce todos los trámites, conoce todos los medios y tipos de transporte más apropiados de acuerdo al tipo de producto, tipo de organización, y cada vez todas esas experiencias, esas competencias que tienen los operadores logísticos, lo único que nos hace es simplificar a nosotros la operación de importar o exportar algún tipo de producto. Las innovaciones que hay, obviamente, que se dan a través de lo que es, empezando por lo que era el transporte por ferrocarril hasta, no sé,
la utilización de ríos, el transporte marítimo, la aparición de lo que fue el automóvil, el transporte aéreo y sobre todo la construcción de carreteras para ser competitivos. Ustedes saben que la infraestructura vial hace que también seamos competitivos en logística y como economía nacional. Entonces, los países que invierten y que aseguran su estructura vial hace que también sean competitivos a nivel industrial y manufacturero y a nivel comercial, obviamente. Entonces, la meta principal de la logística en el comercio internacional es satisfacer a los clientes de recibir a tiempo sus pedidos. Acuérdense los objetivos de la logística: recibir a tiempo, evitar inventarios, reducir costos, entre otros, con el fin de que la producción o los comercios no se detengan y siempre gane ¿quién? El consumidor final, el cliente final. Si es un cliente interno también va a ganar y gana la organización, porque hace parte de la meta principal de la logística en ese comercio internacional. Hay un video también que complementa, dos videos incluso, que complementan este aspecto de lo que es el comercio internacional. Tampoco voy a correr los videos ahorita y quedarán ahí en la presentación para que los